¿Está la glosolalia o el don de hablar en lenguas vigente hoy en día? En este siguiente video les mostraré la opinión de los mejores eruditos y más reconocidos del mundo en materia del Nuevo Testamento y exégesis. No expondré mi opinión personal o doctrina denominacional. Te recomiendo que te quedes al final del video para que veas la opinión de un respetado erudito de la Biblia hebrea, el Dr. Michael Brown, referente a la glosolalia en el Nuevo Testamento. Comencemos. El cesacionismo es la creencia de que los dones milagrosos de las lenguas y la sanidad ya han cesado, que el fin de la era apostólica marcó el fin de los milagros asociados con esa era. Si bien el cesacionismo es insostenible tanto por la Biblia como por los datos históricos, muchos cesacionistas cometen la falacia de asociación. La falacia de asociación es un tipo de falacia lógica que se produce cuando se asocia a una persona o grupo con ideas o características negativas para desacreditar sus argumentos. Un ejemplo de esto es el uso de la glosolalia en templos paganos. Como los adeptos paganos iban al templo y entraban en éxtasis y hablaban en lenguas espirituales, si la iglesia de Corintio hacía exactamente lo mismo, quiere decir que eran paganos. Pero esto tampoco se puede sostener ni por la historia ni por la Biblia, como veremos a continuación. Otro claro ejemplo de esto lo vemos en la circuncisión, como escribe el prestigioso erudito de la Biblia hebrea G.I. Davis en su comentario a Éxodo. La circuncisión no era, de hecho, una costumbre exclusivamente israelita en el cercano oriente, y era practicada por los egipcios anteriormente. Otra referencia académica importante es el diccionario de Yale. En el antiguo cercano oriente, la circuncisión se practicaba ampliamente. Según el historiador Heródoto, la circuncisión se originó en Egipto y luego se difundió hacia el este y el norte alrededor del Mediterráneo hasta Fenicia. La práctica egipcia de la circuncisión aparece por primera vez en el siglo 23 a.C. Los hebreos adoptaron esta práctica de la circuncisión cuando se trasladaron a Palestina, como dice Génesis 17 y Josué capítulo 5. Esto también lo vemos reflejado en la epístola de Bernabé del siglo I, donde se asegura que tanto los sirios, árabes, sacerdotes paganos y egipcios también se circuncidaban. Otro ejemplo de esta falacia de asociación lo podemos encontrar en el bautismo en agua, como comenta el erudito Dodds en su libro Los griegos y lo irracional, donde demuestra que esta práctica de la purificación por agua ya era practicado antes de Cristo por la cultura griega e india. Y esto también lo comenta el prestigioso diccionario de Yale. Como ya se mencionó, muchas religiones en la antigüedad practicaban diferentes abluciones y baños en agua. Así que ya teniendo en claro todos estos ejemplos, si los cesacionistas quieren desechar el don de lenguas o la glosolalia porque tiene similitud con lo pagano, tendrían que descartar tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento. Otro punto muy importante antes de entrar en la materia de la glosolalia es el evento que ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando los 120 en el aposento alto hablaron lenguas humanas cuando vino el Espíritu Santo. Ya que según los mejores eruditos del Nuevo Testamento, este evento que ocurrió en el día de Pentecostés no tiene nada que ver con el don de lenguas o glosolalia expuesto por Pablo en 1 Corintios. C.K. Barrett en su comentario exegético al texto griego del libro de los Hechos. Parece que Lucas en esta narrativa entiende las lenguas como la habilidad de hablar en una variedad de lenguas extranjeras, inteligibles para aquellos con el fondo lingüístico adecuado. Esto es una visión completamente diferente de la glosolalia de Pablo, especialmente en 1 Corintios 12 y 14, donde hablar en lenguas generalmente es ininteligible, a menos que haya un intérprete, y la cualificación del intérprete no es el conocimiento de lenguas humanas, sino un don espiritual especial. El Dr. Thomas Schreiner en su comentario de 1 Corintios. En Hechos capítulo 2 versículo 11, aquellos que hablaban en lenguas proclaman las grandes obras de Dios y las personas presentes entienden. Pero en 1 Corintios 14:2, el hablar en lenguas está dirigido a Dios en lugar de las personas. Y a diferencia de Hechos 2, nadie entiende lo que se está diciendo. La persona habla misterios en su espíritu y esto, según muchos eruditos, se refiere a expresiones extáticas de un lenguaje de oración. Muchos autores e intérpretes creen que en Corinto se descarta la idea de que estas lenguas sean lenguas humanas. El prestigioso erudito del Nuevo Testamento, Joseph Fitzmyer, en su comentario a Hechos. Hablar en lenguas es un don del espíritu. Para muchos eruditos e intérpretes, el don al que se refiere en Corinto es la glosolalia, entendida como expresión extática de lenguas espirituales. El fenómeno que ocurre en el aposento es más bien hablar en lenguas extranjeras. Ben Witherington III en su prestigioso comentario al libro de los Hechos.
El texto no indica que el carácter del discurso de Pedro con Cornelio sea exactamente el mismo que el día de Pentecostés, solo que ambos fueron inspirados por el mismo espíritu. Por lo tanto, es muy probable que Hechos 10 trate de un discurso extático espiritual, mientras que en Hechos 2 no, porque Hechos 10 no trata sobre romper la barrera de comunicación humana causada por los idiomas extranjeros. Tengo otra lista extensa de eruditos que opinan exactamente lo mismo, que el discurso de Pedro de Hechos 2 el día de Pentecostés, el de hablar en lenguas humanas, no tiene absolutamente nada que ver con el don de lenguas o la glosolalia en 1 Corintios. Teniendo este punto en claro, ahora, ¿qué significa la glosolalia según la academia, tanto conservadora como crítica? En el comentario del Nuevo Testamento, utilizando el Antiguo Testamento con las eminencias académicas G.K. Bell y D.A. Carson, se ha argumentado que las lenguas habrían sido entendidas como lenguas humanas desconocidas, pero la referencia de Pablo a la capacidad de hablar las lenguas de los ángeles probablemente indica que él y los corintios consideraban que la glosolalia, el hablar en lenguas, es, o al menos incluye, la capacidad de hablar lenguas angélicas. D. Martin proporciona extensa evidencia de que se pensaba que los ángeles tenían sus propios lenguajes. La alabanza que los ángeles dan a Dios se menciona en el Salmo 103:20 y 148:2. Y la comunidad de Qumran manifestó una fascinación extraordinaria con este tema. El Dr. Ernst Haschen, en su comentario de Juan: el apóstol Pablo, citando 1 Corintios 13, podía hablar en éxtasis con las lenguas de los ángeles, y tales expresiones del espíritu no son comprensibles para el oyente. El Dr. Hazy escribe: estrechamente relacionado con las profecías y visiones está el poder de hablar en lenguas, glosolalia, que es una forma alternativa de éxtasis espiritual. El importante erudito Craig Keener, que según la academia ha escrito uno de los mejores comentarios exegéticos del libro de los Hechos. Algunas fuentes patrísticas entienden la glosolalia como lenguas angélicas. Otros estudiosos afirman que al menos para Pablo las lenguas son balbuceos estáticos sin contenido lingüístico genuino en lugar de lenguas humanas. Esto es lo que se entiende por glosolalia, la cual los eruditos sugieren que los primeros cristianos interpretaron como las lenguas angélicas. El historiador y crítico al Nuevo Testamento Bart Ehrman: la congregación a la que Pablo se dirige parece haber estado plagada de problemas relacionados con conflictos interpersonales. Su carta indica que algunos de sus miembros estaban reclamando superioridad espiritual por sus actos extáticos durante el curso del servicio de adoración. Diferentes miembros de la comunidad pronunciaban profecías y hacían proclamaciones en lenguas que nadie más entendía. El doctor Antonio Piñero, historiador y crítico al Nuevo Testamento: diversidad de lenguas no alude al dominio repentino de lenguas extranjeras, tal como da a entender míticamente el Pentecostés descrito en Hechos capítulo 2, ya que este hecho es inverosímil y se debe con gran probabilidad a que el autor de Hechos no sabía bien qué era ese carisma. Debe de tratarse por el contrario de la glosolalia o hablar en lenguas, que conocemos también como hablar en lengua de ángeles. También podría ser los gemidos inenarrables que pronuncia el espíritu. Naturalmente, estos sonidos ininteligibles necesitaban para ser fructíferos para la comunidad de expertos espirituales que los descifraran. Pablo alterna el plural lenguas con el singular lengua, sin que podamos percibir una diferencia clara. El singular puede referirse quizás más en concreto a la lengua de los ángeles identificada con la glosolalia. Y con referencia al evento de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, Piñero comenta: comenzaron a hablar en otras lenguas. No se trata de un hablar como los ángeles, la glosolalia de diversos pasajes paulinos que requiere una interpretación para ser entendida, sino un hablar en otras lenguas extranjeras, como en Isaías 28:11. Sí, con palabras extrañas y con lengua extranjera hablaré a este pueblo. El diccionario académico de Yale sobre la glosolalia. La glosolalia se entiende por el lenguaje de los ángeles en 1 Corintios 13. En los siglos II y III, la glosolalia es mencionada por varios escritores cristianos. Tertuliano se refería a la presencia de un discurso extático como una prueba de su veracidad espiritual contra Marción. Ireneo de Lyon, alrededor del 200, también afirma conocer el fenómeno de las lenguas. Hemos oído a muchos hermanos en la iglesia tener dones proféticos y hablar por el Espíritu en todas las lenguas, descubriendo los secretos de los hombres para el bien común y explicando los misterios de Dios. Tales personas el apóstol las llama espirituales. En el diccionario de contexto o antecedentes del Nuevo Testamento está escrito: el uso glosolálico por parte de las hijas de Job, el lenguaje de los ángeles, recuerda la referencia de Pablo a las lenguas de los ángeles en 1 Corintios 13:1.
Y en el diccionario del desarrollo del Nuevo Testamento está escrito referente a la glosolalia. En otros lugares de Hechos y Primera de Corintios, el Espíritu produce glosolalia, un discurso extático que normalmente no involucra lenguas extranjeras. El comentario de algunos dentro de la narrativa sobre la embriaguez de los discípulos en Hechos 2.13 tiene sentido como una reacción al discurso extático, pero no como una respuesta a escuchar lenguas extranjeras. Algunos estudiosos han propuesto, por lo tanto, que originalmente los discípulos hablaron en glosolalia, pero que algunos oyentes reconocieron frases en su idioma nativo. Incluso un reconocido cesacionista como lo es el pastor John MacArthur en su comentario a Primera de Corintios no puede desligar la glosolalia dentro de su contexto cultural. Pero como lo dije al principio del video, lamentablemente MacArthur comete el error de la falacia de asociación. MacArthur escribe: el término glosolalia, hablar en una lengua o en lenguas, que Pablo usa con tanta frecuencia en el capítulo 14, eran comúnmente utilizados en su época para describir el discurso extático pagano. Los corintios aparentemente menospreciaron el don de profecía e incluso lo reemplazaron con expresiones extáticas, como lo revela el capítulo 14. Como se comentó en 12.10, la práctica de las expresiones estáticas era común en muchas de las religiones paganas grecorromanas de la época de Pablo, incluidas las que estaban activas en Corinto. El hablar extático que a menudo acompañaba tales experiencias se pensaba que era el lenguaje de los dioses. En los ritos paganos con los que los corintios estaban tan familiarizados, hablar en expresiones extáticas se consideraba como una forma de comunicarse con los dioses espíritu a espíritu. En su comentario, MacArthur no puede pasar desapercibido que cualquier persona en el siglo I, para la iglesia de Corinto o el mismo apóstol Pablo, la glosolalia significaba un discurso de lenguaje espiritual y extático. El respetado doctor Anthony Thiselton, que hasta la fecha ha escrito el mejor comentario de Primera de Corintios en el texto griego, él afirma: no descubro razones convincentes para abandonar la visión ampliamente aceptada por los eruditos de que el fenómeno corintio es glosolalia ininteligible, que en este caso iba acompañada de un comportamiento extático, excesivo e incontrolado. Y el doctor David Garland en su comentario de Corintios, él afirma: debido a la referencia a las lenguas de los ángeles en 1 Corintios 13.1, muchos piensan que es algo similar a un lenguaje angelical. Tertuliano menciona a una mujer que recibe visiones extáticas y conversa con ángeles. La tradición rabínica posterior también atribuye a Yohanan ben Zakkai la capacidad de entender el lenguaje de los ángeles debido a su gran erudición y piedad. Ahora que entendemos lo que significa la glosolalia y el error que cometen muchos cesacionistas de la falacia por asociación, veamos que tiene que decir un versículo referente al don de lenguas, aparte de 1 Corintios capítulo 14. Judas versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nuevamente le demostraré la mejor erudición del mundo en materia de Judas. El doctor Richard Bauckham sobre este verso. Orar en el Espíritu Santo. La frase en el Espíritu en la literatura cristiana primitiva frecuentemente significa bajo el control del Espíritu o bajo la inspiración del Espíritu. Y con referencia a la oración, indica una oración carismática en la que las palabras son dadas por el Espíritu. Orar en el Espíritu incluye, pero no se limita, a adoración en lenguas, como 1 Corintios 14. Por lo tanto, se puede suponer una referencia a adoración carismática, incluyendo la oración glosolálica para Judas 20. El doctor James Dunn sobre este verso. Su objetivo parece ser lograr el mismo tipo de equilibrio carismático que Pablo busca en 1 Corintios 14. Por lo tanto, se puede suponer que el verso 20 es una referencia a adoración carismática y la glosolalia. Hay algunas indicaciones de que la glosolalia corinta era, de hecho, una expresión estática. Por lo tanto, la conclusión se vuelve casi inevitable. La glosolalia, tal como se practicaba en la asamblea de Corinto, era una forma de expresión estática, sonidos, gritos, palabras pronunciadas en un estado de éxtasis espiritual. El respetado erudito bíblico Peter Davis en su comentario de Judas, que esta oración puede ser tanto racional como transracional, es decir, glosolálica, también está claro en el Nuevo Testamento. No tenemos otra información sobre las prácticas de la comunidad de Judas, pero, dado que el único lugar donde Pablo explica la frase lo hace en términos de oración glosolálica, oración en lenguas espirituales, y la experiencia generalizada de la glosolalia en el periodo del Nuevo Testamento, según tanto Pablo como los Hechos, el verso 20 supone una oración espiritual, es decir, glosolálica. El doctor Norman Hillier. Los lectores también deben orar en el Espíritu Santo, una expresión que incluye pero no se limita a orar en lenguas. El doctor Michael Green en su comentario a Judas.
Se sugiere que con la oración en el Espíritu Santo se indica la oración en lenguas. Jan Green en su comentario a Judas. La presencia y asistencia del Espíritu en la oración es un tema que aparece en Pablo, y él señala que tal oración a veces se expresa en lenguas desconocidas. Algunos eruditos han sugerido que Judas podría tener en mente hablar en lenguas. El Diccionario del Desarrollo del Nuevo Testamento. Judas ofrece una oración de bendición para sus lectores en el saludo. Presenta una magnífica oración doxológica a Dios nuestro Salvador en la conclusión y exhorta a los lectores a orar en el Espíritu Santo, mientras que esta última expresión puede indicar oración carismática, glosolalia, en la que las palabras son dadas por el Espíritu. Y antes de concluir con el video del Dr. Michael Brown, esta es la opinión de Gordon Fee, uno de los teólogos más reconocidos a nivel mundial del Nuevo Testamento y un experto en exégesis. El espíritu, cuya existencia presente debe extenderse en términos estrictamente espirituales, pertenece a la era del fin, y la iglesia ya está experimentando al espíritu en su medida completa. Y se entiende que las lenguas son el lenguaje de ángeles, entonces su experiencia de glosolalia es evidencia para ellos de que ya llegaron al fin de la era, ya hablan el lenguaje del cielo. Y como comenté al principio del video, no estoy dando ni mi opinión personal ni mi interpretación denominacional. Aquí les dejo con las palabras del Dr. Michael Brown. Gracias por este video. Dios te bendiga. We do know that in Acts, the 2nd chapter, when the Holy Spirit fell, that the believers there spoke in different languages that people heard. We have no such record of that elsewhere in the New Testament, or that would tell us anything specific. Certainly, when the Holy Spirit fell in Acts 10 and the Gentile believers began to speak in tongues, that was not for the purpose of evangelizing anyone there. In Acts 19, when the Holy Spirit fell and the believers from Ephesus, that was not for the purpose of evangelizing. These were both signs that they had received the Holy Spirit. And when Paul gets into it at length in 1 Corinthians 14, he says that we're not speaking to men, but to God. He says that no one understands, that it should be in public use only with an interpreter, so someone has the gift of interpretation, according to 1 Corinthians 12, and that we are speaking mysteries in the Spirit to God. So I understand tongues to be a language that God understands, that it is something that he gives us as a sign of the Holy Spirit coming upon us, and that it becomes part of our intimacy with God in prayer. Paul also says that that he spoke in tongues more than any of the Corinthians, that he could give thanks with tongues. So this is part of our expression to God in prayer. If it's for public use, it would be with interpretation. So a message in tongues is given, and then someone who has the gift of interpretation would give that. I do not see a New Testament pattern, and certainly as the Holy Spirit's been poured out powerfully the last 140, 150 years in these ways, I do not see tongues primarily as earthly languages given for the purpose of evangelizing.